mitológica. Hoy tenemos elfa mitológica y hoy vamos a ver a una criatura mitológica que conocemos mucho, que todos conocemos y que todos hemos buscado alguna vez. Porque este martes tuvimos Elfa Investiga y vimos el iceberg y los misterios de Disney. Y se me ocurrió hoy hacer elfa mitológica de sirenas. Por la sirenita Ariel. Disney, sirenas, elfa mitológica, Disney, elfa investiga, mitología, sirenas, Disney. No sé, como que entrelacé Disney y sirenas. Y digo, bueno, hoy podemos tener una elfa mitológica de sirenas. Ya que el último fue, creo que de vampiros. Habíamos visto de vampiros, habíamos visto de brujas, habíamos visto de un par así. Digo, bueno, brujas, vampiros, sirenas. Hoy nos toca sirenas. Es una criatura que conocemos mucho, que creemos que es tipo mitad, como el centauro es mitad humano, mitad caballo. Las sirenas son como mitad humano, mitad pez. Y nada, yo creo que todos hemos buscado alguna vez cuando éramos chicos sirenas captadas en cámara real y esas cosas. A todo esto me acordé de un personaje mitológico llamado Saoirse. Creo que era una sirena o algo así. Yo me acuerdo, amigo, que cuando era chiquita yo buscaba tipo sirenas reales captadas en cámara. Sirenas reales captadas en cámara. Y era... Me acuerdo que había uno muy conocido de una sirena en una roca. Que era obvio que era re trucho. Pero era una sirena en una roca en una playa. Y era como, no. Esto es posta. Las sirenas existen. Mira, mamá, esto es posta. Existen las sirenas. Mirá esta sirena en una roca. Y era como un pez arriba de una roca. Todo muy mal editado para la época. Los furros nacieron en la antigüedad. Sí. Es que ¿quién no ha fantaseado con una sirena? Recién hicimos una encuesta acá en el chat. Y no sé qué ganó, pero estuvo peleadísimo. La encuesta era, ¿alguna vez fantasearon con una sirena? ¿Sí o no? Y estaba ahí recontra empatado, muy peleada la encuesta, ¿eh? Le creíamos a un video recontra pixelado. Es que sí, era un video recontra pixelado grabado con un Nokia 1100 que se veía para el orto, pero para nosotros era real. Y llamábamos a nuestra mamá y le decíamos, mamá, mirá, las sirenas son reales, los duendes son reales, mirá. ¿Viste? Mosta, bueno, seguí mirando desde la cama, Mosta. Vamos a reaccionar a un video. Vamos a reaccionar a un video que se llama El misterioso origen de las sirenas en la mitología. Y arranca así. Los orígenes del mito de las sirenas no se hallan en la Grecia clásica, como muchos suponen, sino que hunden sus raíces en tiempos mucho más remotos. En las más antiguas civilizaciones de Mesopotamia ya existían referencias a seres híbridos que habitaban las aguas y poseían rasgos humanos, ¿Cómo que no puedes hacer mostrando así que la fascinación por criaturas que combinaban lo humano y lo marino no fue exclusividad de una sola cultura. En el poema épico de la creación babilónico, el Enuma Elish, se mencionan seres conocidos como Kuliltu, descritos en algunos textos académicos como figuras femeninas de la mitología mesopotámica con forma de pez. Estas mujeres pez, aunque no han alcanzado la fama de otras divinidades, podrían verse como antecesoras conceptuales de las sirenas mediterráneas. Su existencia demuestra que la noción de seres mixtos surgió muy pronto, asociada a los poderes emanados de la unión de la humanidad con el reino acuático. En esa misma región surgió también la influencia de Atargatis, una diosa siria cuyos cultos se extendieron ampliamente por el Levante y el Mediterráneo. Atargatis, divinidad de la fertilidad y el agua, era representada en ocasiones con cuerpo de pez, lo que le ha valido la reputación de ser una de las primeras deidades con rasgos similares a lo que hoy llamaríamos una sirena. Sí, su culto, conocido ya en el primer siglo antes de Cristo, arraigó con fuerza en las ciudades costeras, alimentando la idea de que las criaturas híbridas asociadas al mar no eran meros monstruos, sino también entes sagrados y divinos.
es posible que la imagen de Atargatis influyera indirectamente en las concepciones griegas posteriores, aportando la idea de la unión entre una forma femenina y el cuerpo de un pez, vinculada al agua y a la fertilidad. A su vez, las tradiciones mesopotámicas ofrecían otra figura híbrida, Oannes, identificado a veces con Adapa, y más ampliamente con los Apkallu, seres sabios enviados por el dios Ea. Oannes era descrito como un ser mitad hombre y mitad pez que emergía del mar para enseñar a la humanidad artes, oficios y conocimientos. Aunque Oannes no poseía el carácter seductor y letal de las sirenas griegas, encarnaba la capacidad de lo acuático para influir en la civilización humana. La presencia de estas figuras híbridas en Mesopotamia, Culiltu, Atargatis, Oannes, sugiere que la idea de seres marinos con rasgos humanos era ya muy antigua y que su rol podía variar desde la enseñanza y la fertilidad hasta la simple existencia en el imaginario colectivo. Mientras estas imágenes se consolidaban en el Oriente Próximo, en otros rincones del mundo se gestaban tradiciones paralelas. En el subcontinente indio, los relatos épicos y mitológicos incluían figuras asociadas al agua con forma híbrida. En la versión tailandesa del Ramayana se menciona a Suvanamacha, una princesa sirena hija del rey demonio Ravana, que se enamora del dios mono Hanuman. Suvanamacha no es una criatura letal como las sirenas helénicas. Su rol es más romántico y aventurero, encarnando una visión diferente de la mujer acuática. De igual modo, en la mitología hindú se conocía a Matsya, el primer avatar del dios Vishnu, que adoptó forma de pez o de ser mitad pez para salvar a la humanidad del diluvio. Aunque Matsya no es una sirena ni una mujer, su existencia refuerza la idea de que las culturas antiguas veían en las formas acuáticas híbridas una metáfora de salvación, conocimiento o protección, además del peligro o la tentación. En China, los yaoren eran seres acuáticos capaces de tejer bajo las aguas una seda especial y, en algunas narraciones, podían transformarse en humanos o en dragones. Aunque no se los describa exactamente como sirenas, su belleza, su carácter anfibio y su relación con el medio acuático los emparenta conceptualmente con estas criaturas. También estaba Nuwa, una diosa creadora china, a veces con la parte inferior del cuerpo de serpiente o pez. Nuwa no cantaba para seducir marineros, pero su hibridación entre lo humano y lo acuático demostró la persistencia de la imagen de seres mixtos en la cosmovisión china. Japón también ofrecía sus propias variantes. ¿Ves? La Ningyo, literalmente pez humano, era descrita de formas muy diversas. En algunos relatos con facciones poco agraciadas, en otros con una voz peculiar, y su carne supuestamente concedía longevidad. También existía el Amabi, un yokai con cuerpo de pez que emergía del mar para dar profecías y proteger a la gente de las epidemias. Estas criaturas japonesas difieren mucho de la sirena europea idealizada, pero muestran que seres híbridos, marinos y con cierto influjo sobre los humanos aparecían por doquier en las culturas antiguas. Mientras en Asia y Oriente Próximo se consolidaban estas ideas. Ya se tenían que comer la carne de la sirena, boludo. Siempre sirenita a la parrilla, boludo. Vas a Japón, cualquier cosa que pongas en Japón, en el mar se lo quieren cazar y comer. En las costas del Mediterráneo, el mundo griego dio forma a una de las versiones más célebres de las sirenas. Sin embargo, las sirenas helénicas no eran al principio mujeres pez. En los poemas homéricos y otras fuentes arcaicas se las describe como criaturas mitad mujer y mitad ave, con un canto irresistible. Muchachos, pregunta, a ver si están prestando atención. A ver si están prestando atención. ¿En dónde es esto? ¿Qué cultura, qué país? Su poder residía en la voz. Atraían a los navegantes hacia acantilados y rocas, provocando naufragios. En La Odisea de Homero,
Odiseo evita su influjo ordenando a sus marineros taparse los oídos con cera y atándose él mismo al mástil para escuchar sin sucumbir. Esta escena tan conocida consolidó el arquetipo de la sirena como un ser femenino con una melodía letal, si bien todavía tenía forma de ave y no de pez. La idea griega de sirenas como mujeres ave con canto mortífero se mezcló con otras tradiciones marítimas a lo largo de los siglos. Con el advenimiento del helenismo y el Imperio Romano, el intercambio cultural con Oriente Próximo pudo haber alimentado la transición hacia imágenes más ligadas al mar. La influencia de cultos como el de Atargatis, deidades fluviales y ninfas marinas prepararon el camino para la futura transformación de la sirena ave en sirena pez. Claro. Aún así, esta metamorfosis no ocurrió de inmediato durante la antigüedad clásica. Fue la Europa medieval la que cristalizó la imagen de la sirena con cola de pez. En la Europa medieval, marcada por la impronta del cristianismo, las antiguas leyendas paganas se reinterpretaron bajo una lente moral. Las sirenas dejaron de ser vistas solo como una prueba para héroes viajeros y pasaron a representar la tentación carnal, la lujuria y el peligro espiritual. Las mujeres ave de antaño desaparecieron. Las ilustraciones de bestiarios y capiteles de iglesias mostraron a la sirena como una mujer de torso humano y cola de pez, a menudo con un peine y un espejo como símbolos de vanidad. Esta imagen ganó fuerza y se extendió por todo el continente, sellando el arquetipo que más tarde sería conocido internacionalmente: la sirena como una criatura marina, mitad mujer, mitad pez. Europa no estaba sola en esta transformación. En las regiones eslavas aparecieron las rusalkas, espíritus femeninos ligados a ríos, lagos y humedales, a veces asociadas con las almas de mujeres fallecidas prematuramente. Las rusalkas, si bien no siempre tenían cola de pez, sí poseían rasgos seductores y a menudo fatales. Se les atribuía la capacidad de encantar a los hombres y arrastrarlos bajo el agua. La imagen eslava se alejaba de la sirena griega y de la medieval cristiana, aportando otra variante en la que las aguas dulces, no solo las marinas, eran el hogar de entidades femeninas peligrosas. En las tierras germánicas, las nixes, o nixen, eran doncellas acuáticas que habitaban ríos y lagos, capaces de enamorar a hombres desprevenidos y conducirlos a un final trágico. Estas figuras, al igual que las rusalkas, compartían el concepto de seres liminares asociados a cuerpos de agua, con belleza engañosa y una relación A ver si están prestando atención, ¿qué mitología es? ¿De qué país? ¿De qué cultura? Ambigua con la humanidad. Yo ya lo A su vez, en territorio francés surgieron leyendas sobre melusinas, mujeres con cola de pez o de serpiente que se unían a linajes humanos y formaban parte de genealogías nobles. Todas estas criaturas enriquecieron el tapiz europeo de mitos acuáticos, preparando el terreno para que la sirena se convirtiera en un símbolo ampliamente reconocido. Mientras las sirenas con cola de pez florecían en Europa, el mundo islámico y las rutas comerciales con África y Asia también intercambiaban mitos. En África Occidental, el culto a Mami Wata presentaba a una deidad acuática, frecuentemente representada con la parte superior del cuerpo de mujer y cola de pez. Mami Wata otorgaba fertilidad, riqueza y curación, pero también podía resultar peligrosa. Su existencia demuestra que la idea de una figura femenina acuática, con atributos sobrenaturales y a menudo cola de pez, era global, no solo producto de la influencia helénica o cristiana. En el Caribe, el sincretismo entre mitologías indígenas, africanas y europeas produjo sus propias interpretaciones de las sirenas, adaptándolas a las aguas tropicales y a la vida marinera local. Los grandes descubrimientos marítimos de la Edad Moderna reforzaron la creencia en las sirenas. Viajeros europeos que se aventuraban hacia América o el sudeste asiático regresaban con relatos confusos sobre criaturas parecidas a mujeres en el mar.
Frecuentemente se trataba de manatíes, dugongos u otros mamíferos marinos, pero la imaginación popular prefería creer que las sirenas eran reales. Los mapas medievales y renacentistas mostraban a veces sirenas dibujadas en los márgenes, junto a otros monstruos marinos, como advertencia de los peligros del océano desconocido. Esto consolidó la imagen de la sirena mitad mujer, mitad pez en el imaginario cartográfico y literario. A ver, ¿qué acaba de decir? ¿Qué pasaba en los mapas? Dijo algo de los manatíes. No, chicos, dijo que en los mapas de la época del Renacimiento me distrajo Metal. Me dije, ve Metal, estás distrayendo a todos. Cortala. Sirena igual peligro. ¿Ustedes se dieron cuenta que dijo algo cartográfico y literario? Chicos, presten atención, no están prestando atención a la clase. GB Metal, estás distrayendo a todos. Portate bien. Escuchen una cosa. Dijo que sáquenlo de la clase GB Metal. Sáquenlo. No está prestando atención y está distrayendo. Fabri no escuchó. Primero, gran punto que en todos los continentes del mundo y en todas las culturas, las sirenas son representadas casi igual. Mitad humano, mitad pez. Y siempre con cola de pez y torso humano en general. Pueden tener con manos de pez o lo que sea, pero en general siempre tienen torso humano y cola de pez. Y en general siempre se dice que son muy bellas, muy lindas y que medio que te atrapan, pero en realidad tienen algo malo. Tipo que te hacen algo malo en todas las culturas. Como que son muy bellas, pero te hacen algo malo. Que te pueden, por ejemplo, decía que en la cultura griega, en Grecia, se decía que el canto de la sirena traía a los marineros a las piedras y los derrumbes, que hacían naufragios y demás, o que te arrastran hasta el fondo del mar y te comen, o siempre como que hacían algo malo. Y lo que estaba diciendo recién era que en los mapas que se dibujaban en la época del Renacimiento, se dibujaban como a los costados donde estaba el océano. En ese momento se creía que la Tierra era plana, tipo los mapas eran un cuadrado y se creía que el mundo era así. En los costados del mapa donde estaba la infinidad del océano dibujaban sirenas, como diciendo, ojo, acá hay peligro, que pueden haber estos seres, y te dibujaban una sirena, como que los marineros, se corría la bola entre los marineros que habían estas mujeres peces que te llamaban hasta el fondo del mar. Una locura. Durante el Renacimiento y el Barroco, las sirenas aparecieron en frescos, esculturas y ornamentos, representando el exotismo y el misterio del mar. En este contexto, la sirena no solo era una amenaza moral, sino también un motivo artístico apreciado por su belleza y por la complejidad simbólica que ofrecía. La ilustración más racionalista desestimó la existencia real de sirenas, pero no borró su rastro cultural. El escepticismo científico, conviviendo con el apego popular a los mitos marinos, dejó a las sirenas en una zona ambigua, raramente consideradas reales, pero siempre presentes en el acervo imaginario. En el siglo XIX, el romanticismo revitalizó las leyendas acuáticas. Poetas y pintores retomaron la imagen de las sirenas, no solo como seductoras mortíferas, sino también como criaturas trágicas o melancólicas. Mira. En este clima surgió la famosa historia de La Sirenita, de Hans Christian Andersen, publicada en la primera mitad del siglo XIX. Si bien Andersen bebió de la tradición europea ya consolidada, su relato presentaba a una joven sirena enamorada de un príncipe humano, dispuesta a sacrificar su voz y su mundo submarino por amor. Su sirena no se relacionaba con naufragios ni cantos asesinos, sino con el dolor y el sacrificio personal. Aunque el final original del cuento es trágico, la historia ayudó a matizar la imagen negativa de las sirenas y ofreció una variante más compasiva y romántica.
Mientras tanto, en el sudeste asiático, ¿Vieron que se las Filipinas correlacionaba absorbían con la los misterios noción de de Disney? sirenas, término heredado del español, y ¿Vieron la que adaptaban a tenía su propia relación con el cultura. elfo investiga? Las sirenas filipinas a veces se enamoraban de marineros locales, reflejando así la evolución continua del mito. La presencia de dugongos y manatíes en estas aguas también pudo inspirar nuevas historias, del mismo modo que Pero sucedió los con marineros navegantes se imaginan europeos así, siglos boludo. atrás. En el siglo XX, el cine, la literatura fantástica y los medios Para mí los masivos marineros se impulsaron la cogían difusión manatíes global de la creyendo sirena que como eran una sirenas. Después criatura contaban universal. historias como que eran sirenas, pero eran Películas, manatíes. libros y series de televisión recuperaron su imagen, unas veces retomando el aspecto romántico establecido por Andersen y otras resucitando su faceta peligrosa y letal. En Japón, la ninjo y otras criaturas similares entraron al ámbito del manga y el anime, asimilando el mito a la cultura popular contemporánea. En África, Mami Wata continuó siendo venerada en cultos sincréticos, su imagen a Mami menudo Wata. estilizada con joyas y colores vivos. Desde China, India, Japón y el sudeste asiático hasta Europa, África y América, las sirenas o figuras No, Angie, análogas aparecieron portate en bien. múltiples tradiciones. Su diversidad es Como enorme, One Piece. a veces diosas, a veces monstruos, a veces heroínas trágicas, a veces mensajeras de dioses, a veces simples entidades marinas. En algunos contextos habitan el mar salado, en otros ríos o lagos. Hay casos en que confieren sabiduría, otros en que pronostican desgracias, otros en que seducen con su canto o su belleza. De las Culiltu mesopotámicas y las diosas pez como Atargatis, pasando por Oannes el sabio anfibio, Suvanamacha la princesa sirena, las ninfas acuáticas chinas, las ningyō japonesas, las rusalcas eslavas, las nixes germánicas, Mami Wata en África Occidental y las sirenas medievales europeas, el concepto de un ser femenino acuático se ha reconfigurado sin cesar. El siglo XX y el siglo XXI vieron cómo la sirena pasaba del dominio del folclore local a la cultura popular internacional. Con la expansión de las industrias culturales y el intercambio global, la imagen de la sirena adoptó formas múltiples. Disney la mostró en una versión dulce y amable a finales del siglo XX, alejándola momentáneamente de su perfil siniestro. Sin embargo, otras producciones posteriores reintrodujeron la faceta oscura, sirenas como depredadoras marinas, seres mitológicos sin piedad o guardianas de secretos submarinos. En Filipinas, el término sirena se ajustó a las creencias locales, fusionándose con historias indígenas. En el Caribe se integró la sirena europea a las narraciones locales y africanas, dándole nuevos matices. En América Latina, la figura de la sirena inspiró coplas, danzas y relatos, fundiéndose con la cultura regional. Las islas polinesias y el Pacífico Sur mantenían sus propias historias de mujeres acuáticas, a veces semejantes a las sirenas, otras más cercanas a ninfas o espíritus. Con la llegada del siglo XXI, la sirena se consolidó como un arquetipo conocido en casi todas las culturas. Ya no pertenece a un solo entorno mítico, sino que es un motivo recurrente en la ficción globalizada. En el sudeste asiático, además de Suvanamacha, se hallan historias que combinan mujeres pez con nagás y otros seres semiacuáticos. En la modernidad, algunas corrientes vinculadas a la protección del medio marino ven en la sirena un símbolo de la vida acuática amenazada. La antigua ave con cabeza de mujer que Homero describía ya no es la forma predominante. La cola de pez, establecida en la Europa medieval, dominó el imaginario global. Y ahora es difícil pensar en sirenas sin este rasgo. Sin embargo, las huellas de las variantes previas sobreviven en relatos académicos y folclóricos, recordando que el mito no fue estático ni se gestó en un único lugar. La sirena resultó ser un concepto flexible,
capaz de absorber la influencia de Atargatis, las Kuliltu babilónicas, las diosas hindúes, las ninfas chinas, las criaturas japonesas, las rusalkas eslavas, las nixes germánicas y Mami Wata africana, entre otras. A lo largo de esta historia, las sirenas se han desplazado desde las costas del Mediterráneo al Atlántico, del Índico al Pacífico, de las montañas de Asia a los ríos de Europa Oriental, de África Occidental al Caribe. En cada territorio adoptaron una apariencia, un propósito y un canto distinto. Unas veces fueron temibles engañadoras, otras maestras sabias, otras amantes imposibles, otras divinidades de la fertilidad, otras pronosticadoras de fortuna o desgracia. Así, desde las remotas leyendas de Mesopotamia con Kuliltu y Atargatis, pasando por Oanes, las sirenas ave de la Grecia arcaica, la sirena pez de la Europa medieval, las rusalkas, nixes y melusinas, las ningyo de Japón, los yaoren de China, Subanamacha en el sudeste asiático, Mami Wata en África Occidental y las sirenas del Caribe y Filipinas, se construyó un mosaico de imágenes y relatos que han dado origen a la multiplicidad de interpretaciones actuales. Esperamos que este repaso por las diversas formas, orígenes y transformaciones de las sirenas a lo largo de diferentes mitologías y cortala, ya entendimos. Voy a tomar examen, chicos. Voy a tomar examen. Espero que todos hayan prestado atención. Pregunto a ver, ¿quién levanta la mano? Me secó la concha. ¿Quién levanta la mano? Pregunta número 1. ¿Dónde se cree que se originó la mitología de las sirenas? ¿En dónde se cree que se originó la mitología de las sirenas? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Luca? No. Fabri, en Grecia no. ¿GB Metal? A ver, vamos, chicos, vamos, dinamismo. No, chicos, están tirando nombres. Mesopotamia, Eslava, en Grecia. Están tirando cosas por tirar. En el Mediterráneo era. Pero, no prestan atención a la clase. En el Mediterráneo. La mitología de las sirenas se cree que se originó en el Mediterráneo. La Mesopotamia. Bueno. ¿En cuántos? La Mesopotamia. Bueno, chicos, la Mesopotamia. Perdón, mala mía. La Mesopotamia se originó. La mitología de las sirenas se originó en la Mesopotamia. Y se distribuyó. ¿En dónde? ¿En cuántas culturas, chicos? A ver, levanten la mano. Hola, Raspef, llegaste tarde a la clase. Te voy a poner media falta, porque llegaste tarde, Raspef. Raspef llega tarde que no entra. Así que buchona que sos. En varias. En 3. No. En todas las culturas del mundo, chicos. En todas las culturas del mundo. De hecho, en lo que hizo mucho enfoque el video fue que los mitos de las sirenas justamente llegaron a casi todas las culturas del mundo. En todos los lugares del mundo, durante todo lo largo de la historia y las diferentes eras, se creía que existían estas sirenas que son mitad humano, mitad pez, según la mitología de cada lugar, de diferente aspecto, ¿no? No mencionó América del Norte, pero recordemos que América del Norte, o por ejemplo Estados Unidos, son las sirenas de Europa, justamente. Son las sirenas medievales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era colonia inglesa. Entonces, en América del Norte estaba la cultura de la sirena medieval. Justamente porque Estados Unidos era colonia inglesa.
culturalmente, de alguna o de otra manera, llegó a todos los lugares del mundo, ya sea desde los nativos, porque muchas veces mencionaron en el video tribus nativas, los nativos de diferentes lugares contaban historias de las sirenas. Entonces, ¿quiénes fueron divulgando los mitos de las sirenas? ¿Quiénes eran los que divulgaban los mitos? Eran cosas que en esa época se contaban del boca en boca, o sea, épocas donde no había libros, donde no había videos, donde no había YouTube, no había internet, no había globalización en esa época. Entonces, estas historias, estos mitos, se contaban del boca en boca. ¿Quiénes eran los que contaban estas historias y relataban de estas mujeres que tenían mitad cuerpo humano, mitad de pez? Eran justamente, bueno, los marineros, los pueblos originarios, los nativos, las tribus de determinados lugares cercanos al agua, contaban las historias de las sirenas y iban relatando estos mitos de boca en boca. Esto sucedió a lo largo de muchas eras en toda la historia y la cultura mundial, e incluso en la época del Renacimiento. ¿Cómo se dibujaban los mapas? A ver, chicos, levanten la mano. ¿Cómo se dibujaban los mapas en la época del Renacimiento? Ayelen, no prestaste atención a la clase. ¿Vos te podés creer que no prestaste atención a la clase? ¿Qué se dibujaban los mapas en la época del Reconocimiento? Vamos, chicos. En una mesa de cartografía. ¿Pero qué? ¿Qué dibujaban en los mapas en la época del Renacimiento? ¿Qué? Bordeando las costas Siestonga. Sirenas, chicos. La puta madre. Sirenas. ¿Cómo peces gigantes? Sirenas. En la época del Renacimiento, con la cartografía y todo, dibujaban los mapas. Primero que se creía en el terraplanismo, se creía que la Tierra era plana. Se dibujaban figuras de seres mitológicos en los bordes del mapa, donde era océano, justamente porque era terraplanista. Entonces, todos los bordes de los mapas eran océano y se dibujaban criaturas mitológicas, entre ellas sirenas, como diciendo, bueno, ojo, que en el océano pueden haber estos peligros. Y se dibujaban sirenas, tritones, qué sé yo. ¿Qué culturas vimos hoy donde hubo sirenas? A ver, Mediterráneo, Europa, la época medieval, ¿qué más? Una bocha. Eslava, japonesa, rusa. La rusa es la eslava, la rusa es la eslava. Japonesa, china, hindú, África occidental, germánica. Ay, cómo prestan atención los elfos. Es una cosa de locos las sirenas. ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos hacer una encuesta? ¿Ustedes creen que las sirenas existen? ¿Sí o no? A mí me parece una locura estas cosas que llegan a todas partes del mundo, que uno no entiende cómo puede ser que acá y en la China los pueblos originarios dibujen las mismas criaturas en el mismo momento, como con las pirámides en Egipto, las pirámides en Perú. ¿Cómo puede ser que en el mismo tiempo histórico, donde no había globalización, en diferentes lugares del mundo se dibujen las mismas cosas? Los pueblos originarios dibujaban las mismas criaturas. Es una locura. Dragones, sirenas, tritones, ninfas. ¿Existen las sirenas, sí o no? ¿Creen en las sirenas, sí o no? Voten la encuesta que está ahí activa en el chat. ¿Existen las sirenas? Sí. No. Va empatado. Sí, pero nunca se van a dejar ver porque las van a hacer poronga. Y encima recordemos que el otro día que habíamos visto Los misterios del océano, vimos que solo se conocía el 3% de las criaturas que existen en el agua, en el océano. Va ganando no, pero por poco. A mí se me hace igual
¿Cómo estás, Sid Camper, querido? ¿Cómo te va tanto tiempo? Hola, Sid Camper. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás? A mí se me hace, amigo, que los marineros... Me llama la atención de las tribus originarias. Ahí te digo, epa, ojo, que se dibujaban, siguen en toda parte del mundo, pueblos originarios, ojo. Pero a mí se me hace que los marineros extrañaban tanto a las mujeres cuando estaban en alta mar, que se iban de viaje en barco años, porque viajaban años en barco. A mí se me hace que extrañaban a las mujeres, no sabían cómo ponerla y no solo se cogían entre ellos, sino que se cogían manatíes. Y flashaban que las sirenas eran manatíes. Entonces, en vez de, cuando volvían a la tierra, en vez de decirte, che, me cogí un manatí, decían, no, me cogí una sirena, era una mujer con cola de pez, que no sé qué, que cantaba re lindo, que me engatusó, me nubló la vista, me engatusó y me cogió. Y en realidad se estaban garchando un manatí.